¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén mirando. Bienvenidos a su programa favorito de radio, Rutas y Retos de Legalidad, conducido por la doctora Sonia Venegas Álvarez. En este caso, por lo que estamos viviendo, por esta contingencia, por este aislamiento y que es bueno permanecer en una sana distancia todos, pues vamos a hacer el día de hoy una cápsula de entrevista muy especial. Vamos a hablar con un especialista de la salud para que nos dé y nos introduzca qué es lo que está pasando, para tener información que nos ayude a todos a comprender todo lo que acontece a nuestro alrededor y así tomar las previsiones necesarias para ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos ante esta pandemia. El día de hoy tenemos un gran invitado, es el doctor Felipe de Jesús Martínez. Él es especialista en ortopedia y es un médico que ahorita tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en el coronavirus. Doctor, un gusto que esté con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Pues me agrada mucho y me entusiasma la idea de poder participar en un escenario universitario para poder dar, digamos, mi punto de vista y mi opinión como ciudadano, como médico. Sí me gustaría iniciar diciendo que para los temas relacionados a la institución en donde laboro, que es un hospital general al poniente de la ciudad, es un hospital del ISSSTE. Existe un vocero oficial para la información que se tiene que vertir y dar de forma, pues, digamos, pública. Hay un vocero oficial del ISSSTE. Sin embargo, insisto, qué bueno que así iniciaste presentándome como médico especialista en ortopedia. Yo soy ortopedista y por azares del destino, y no, digamos que cada quien labra el destino, y tuviste la oportunidad de conocernos en el hospital durante este desarrollo y esta práctica profesional. Y sí, efectivamente, me gustaría compartir parte de nuestra experiencia o mi experiencia o la experiencia que estamos desarrollando Muy bien. con relación a esta emergencia sanitaria denominada COVID-19. Perfecto, pues doctor, pues realmente es un lujo. Dicen que no hay casualidades en esta vida y qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar. Y pues realmente es eso, es una charla amena entre amigos, entre personas que estamos interesados en saber sobre todo y aprender de ustedes que están día a día ahí en la trinchera. Doctor, de las preguntas que nos han enviado, sobre todo de la comunidad universitaria, son varias muy introductorias, pero empiezo preguntándole, ¿qué nos puede decir realmente qué es esto del coronavirus? Porque se ve mucho en la televisión, se ve mucho en los medios electrónicos, pero a veces confunden. Entonces, vamos a ser certeros. ¿Qué nos podría decir sobre esta nueva pandemia respecto a este virus? Ok, digamos que sí me gustaría también comentar que ¿Sí? esto que estamos viendo con relación a la pandemia denominada COVID-19 es, como lo mencionamos dentro de los manuales y dentro de las, digamos, las juntas de los comités científicos de cada hospital. Uh-huh. Digamos que es un ente vivo el escenario, es decir, conforme van pasando los días, las semanas, los meses, vamos aprendiendo a manera de ensayo-error con lo que han vivido los otros países que iniciaron con este, digamos, con este evento o esta, pues, catástrofe, si lo queremos ver natural, Uh-huh. aunque no es un sismo o no ha sido un maremoto, un tsunami, ha golpeado la economía y, digamos, los cimientos sobre los que muchas veces tenemos concebida la vida, tenemos concebida, digamos, la percepción de salud y enfermedad. Me gustaría empezar diciendo que los coronavirus Ajá. son una familia de virus, ¿no? Ok. Nosotros en medicina los abreviamos como COV, es decir, C mayúscula, O minúscula, V, Uh-huh. de coronavirus. Generalmente existen diferentes tipos de coronavirus. Nosotros tenemos, por ejemplo, un coronavirus que es el causante del síndrome del Medio Oriente. Y ese, por ejemplo, lo ponemos en las siglas de MERS-CoV, Uh-huh. ¿no? Habíamos tenido ya un escenario de coronavirus con enfermedad respiratoria, un síndrome respiratorio agudo, severo, en el adulto, y era el famoso SARS-CoV. Uh-huh. SARS de síndrome agudo Modo respiratorio, respiratorio. ¿no? Exactamente. Entonces, SARS, este coronavirus es el SARS-CoV-2. Por eso cuando hacemos pruebas buscando su código genético o buscando, que son la prueba de PCR, reacción en cadena de polimerasa, Uh-huh. o buscando inmunoglobulinas, que son las proteínas o, digamos, los mecanismos que se producen o las sustancias que se producen en el cuerpo ante alguna infección, ya sea
digamos, casi siempre es una respuesta que le damos humoral, que es la que se desarrolla por interacción con virus, casi siempre, ¿no? Casi siempre. Digo, yo no soy experto en el tema de inmunología, no me gustaría dar una cátedra, pero finalmente es para que lo entiendan. Entonces, cuando nosotros hacemos esta prueba, en el tema de las pruebas diagnósticas, el resultado siempre sale positivo a SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, habrá gente que hoy día, por ejemplo, podrá creer o pensar que esto no existe o que esto puede ser una especie de conspiración en contra de todo el mundo y tal. Y digo, a mí eso finalmente y al final del día no es algo que me quite el sueño, porque si pasa o no pasa, si pasó o no pasó, yo tengo gente llegando a los hospitales, yo tengo gente atendiendo en mi consultorio que trae síntomas tanto respiratorios como no respiratorios que son compatibles con una infección o una enfermedad provocada por este virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿no? en directo, es decir, es real y no estamos hablando de una ficción. Es decir, es algo que sí está real. pasando. Está pasando. Para que seamos certeros y tengamos esa información, porque vemos hoy por hoy todavía en las calles personas que creen que no es real, que no están tomando las medidas, que pronto vamos a hablar de ellas, y es triste esa realidad porque realmente estamos padeciendo una nueva enfermedad, por así decirlo, ¿no? Un es nuevo correcto. virus. Así es un nuevo virus que, insisto, yo, por ejemplo, el otro día veía un juego que tenía un sobrino mío que se llamaba Infection. Es un juego que tú puedes descargar en tu teléfono y hacían un ejercicio en el que, por ejemplo, decían, yo quiero un virus que resista el frío, que viaje por avión, que no sea por tierra, que esto, que el otro, y le ibas dando características al virus y hacías una enfermedad biológica, un arma biológica. Entonces, a mí, digamos que no me extrañaría esto, pero insisto, yo no me quedo con eso, sino con el hecho de que la gente realmente se está enfermando. Y a lo que voy, si la gente que cree que esto es un hecho conspiracional, bueno, yo los dejo a su libre albedrío, pero la realidad es que lo que nosotros estamos viendo en nuestros hospitales es que la gente está haciendo, digamos, el uso irresponsable de esta libertad que te permite, digamos, socialmente la Carta Magna, en el cual tú no puedes violentar, no puedes negar incluso, ¿no? Al final del día, si no tomó las medidas preventivas que están siendo notificadas a diario, que estamos haciendo desde cualquier trinchera, los médicos, los diseñadores de imagen, los artistas, los personajes políticos, los cantantes, ¿no? ¿Sí? Todo mundo. Yo les digo a mis pacientes, dime. No, lo escucho, siga, doctor. Yo le digo a mis pacientes, a ver, insisto, este es un virus que ha cambiado y que puede seguir mutando. Entonces, hemos ido aprendiendo, por eso lo mencionaba con relación a que es un ente vivo, porque al principio en China todos los síntomas hasta ahorita reportados en su gran mayoría son respiratorios. Sin embargo, hemos visto que a lo largo del tiempo, cuando ha cruzado, digamos, de lado a lado el planeta, ha ido migrando y ahorita estamos viendo cierta afinidad por las raíces nerviosas. Es algo que nosotros en medicina llamamos neurotropismo. Eso es muy importante, doctor. Entonces, lo que está diciendo es que estamos viendo que el virus desde que comenzó ha ido, si me permite el término y es correcto, mutando, por así decirlo, a otros síntomas. Esto me permite conectar y preguntarle, ¿cuáles realmente son los síntomas que hoy por hoy tenemos que tener claros para poder ver si tenemos un diagnóstico de COVID o no? Sobre todo por esta cuestión del aislamiento. Claro. Los síntomas que son, digamos, cardinales, los más comunes son la fiebre, ¿sí? La fatiga o la disnea, que es decir, el cansancio, la dificultad para respirar, la tos y, digamos, el dolor de cabeza. Son los principales. Es decir, si yo veo a mi vecina tosiendo, la veo con dificultad para respirar y le digo, oiga, vecina, ¿está sudando? ¿Tiene fiebre? Son los principales o los síntomas cardinales. En ese momento yo le diría, vete a un triage o a un triaje, que es una sala en donde hacen el escrutinio
te hacen Exacto. preguntas muy encaminadas y muy enfocadas precisamente para determinar si esto que yo vi es positivo o lo confirman en el hospital. Si es así, se hace la medición de cuánto está saturando de oxígeno. Porque como Perfecto. dicen en mi pueblo y mi mamá, eh, caras vemos, vidas no conocemos. Es Sí, decir, yo la claro. puedo ver cansada, pero no sé cuánto está o a cuánto está saturando. La experiencia nos marca que cuando el paciente viene saturando por debajo de 80, 85, ojo, es un paciente que está empezando a tener dificultad para poder permear a través, digamos, de la respiración una buena oxigenación. Significa que el porcentaje de oxígeno en la sangre es de menos del 85%. Y son pacientes que precisamente, como les cuesta trabajo respirar, fatigan los músculos respiratorios. Ujú. Y son estos los que acaban ocupando una ventilación mecánica asistida, es decir, conectados a través de una intubación a un ventilador que respira por ellos. Entonces estamos hablando que son síntomas sobre todo asociados a la cuestión respiratoria. Ahorita Así usted es. nos decía una cuestión nerviosa. ¿Qué podríamos ahí Claro. notar? Hay, por ejemplo, esos son los cardinales, son los que te gritan agua de mi casa, cate de mi corazón, ¿no? Ok. Pero cuando no ladra, no trae el pelo, no camina en cuatro patas, son, por ejemplo, dicho de otra manera, el neurotropismo, que es la fijación que tiene este virus por raíces, pero principalmente olfatorias. Y a eso Ujú. voy. La gente llega con anosmia, no Sí, no percibe puede aromas. respirar. No, 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 exacto, no, no percibe no olores. percibe aromas, Ajá. olores, efectivamente. Y Ujú. entonces, a eso, o eso más la sospecha radiográfica, tomográfica, puede ser que no presente tos ni nada, pero doctor, me dice que apesta algo, pero yo no lo huelo. O sea, Dos, puede ser asintomático. de los otros tres cardinales, sí, 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 Perfecto. sí. Pueden presentar diarrea, Ujú. ojo, pueden presentar también dolor abdominal y debutar con una trombosis mesentérica. Es decir, los síntomas no cardinales o los síntomas no comunes tienen que ver o guardan relación con el proceso que se explicaba la semana pasada en un programa de corte a nivel nacional, en Ujú. el que hablaban sobre los trastornos de la coagulación. Hemos observado Ah, también, cuando se pudieron hacer, digamos, la necropsia que había o pequeños autopsias, coágulos, ¿no? En la zona. efectivamente encontraban pequeños coágulos o pequeños cortocircuitos dentro del parénquima pulmonar, es decir, el pulmón tenía pequeños infartos. Ok. Eso, por ejemplo, yo tengo pacientes cuando opero prótesis de cadera que me hacen justamente esto, coágulos a nivel pulmonar. Son pacientes que es de gravedad, los tienes que meter a una terapia intensiva y se van 3 meses anticoagulando. Entonces, en este contexto, cuando nosotros vamos descubriendo, con el paso de los días, del tiempo, de las semanas, después de que inició, digamos, la emergencia sanitaria en China, Ujú. se va entendiendo que no solo son síntomas respiratorios, sino que pueden ser síntomas a distancia, pero no porque sea, digamos, parecido al rotavirus, que es el que da diarrea en niños y que existe vacuna, sino que más bien por los trombos que hacen Ujú. o las pequeñas alteraciones a nivel de la coagulación en la sangre, generan inflamación que lleva a un paciente con diarrea o con dolor abdominal a un fenómeno trombótico en el mesenterio, que digamos, el área o el tejido Exacto. alrededor de los intestinos y tal, ¿no? Ah, ok. Y por ejemplo, normalmente, ¿a los cuántos días se pueden estar notando estos síntomas, por ejemplo? Generalmente los síntomas tardan en aparecer y eso lo pueden consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud, Muy bien. entre 5 a 6 días. Es Pero cuando ya empieza a ver algo. efectivamente, cualquiera de los síntomas que mencioné, sin embargo, pueden tardar incluso hasta 14 días. Por ejemplo, el ejercicio es que si yo tengo en el hospital donde laboro Ujú. eh, un paciente que empezó con tos, o un trabajador, o un compañero, y yo le hago un estudio de radiografía, no sé, hoy, ¿no? Ujú. Y veo que esa tomografía y esa radiografía, la pulsioxiometría, es decir, ver cuánto está saturando de oxígeno, veo que tiene todos los cambios, yo a ese paciente lo aíslo.
e investigo cuáles son sus contactos, cuáles fueron. Para Porque si tener un ya yo control. efectivamente no me voy a 14 días atrás, casi siempre son a 5, 6 días. Una semana cuando mucho, más o Ok. menos. Porque digo, bueno, si estuvo en contacto con alguien el viernes, el jueves, el miércoles de la semana pasada, en promedio van 5 o 6 días, desde ahí es mi corte. Muy Pero si bien. alguien me dice, Eso oiga, es doctor, interesante. yo vi al compañero y lo saludé ahí en el estacionamiento, me voy a enfermar. No, espérame, a ver, o sea, así no es esto, ¿no? Porque Es, no son los periodos máximos de contagio. ahorita que dice ¿Entiendes? eso, doctor, perdón por interrumpirlo, entonces, para rápidamente, ¿cómo se puede dar el contagio? Es decir, hemos visto que por tocar superficies que tengan el virus o por otras situaciones, ¿cuál podría ser ahí? Sí, generalmente, por ejemplo, nosotros lo que hacemos con el uso del cubrebocas es Ok. disminuir la propagación de la secreción de la saliva, porque digamos que al final del día es un SARS porque es un síndrome respiratorio, Ujú. ¿no? Finalmente. Entonces, sí el contagio es a través de las gotas de saliva. El problema de cuando tú te agarras la cara, te rascas y no te lavas las manos y así saludas a alguien, Paso el en ese virus. momento, efectivamente, la gente que, por ejemplo, está hablando y tiene sus manos enfrente o está hablando y no se da cuenta, pero escupe o avienta o arroja este flujo, estas gotas de saliva y en cualquier superficie. El problema es que el virus, digamos que no es que haya mutado, cuando se entendió que sobrevivía en superficies, objetos efectivamente metálicos, no metálicos, o sea, dices, puedes sobrevivir en cualquier superficie, en el auto, en el pasamanos Sí, del claro. metro, en el sujetador que va ahí en el respaldo del microbús, o sea, es decir, en tu coche, cuando manejas y alguien más ocupa las llaves, es En decir, cualquier superficie que en haya cualquier, sido tocada por una persona efectivamente, contaminada. el virus puede, pero aún no se ha demostrado que el virus esté en el aire y viaje y el viento se lo lleve, por ejemplo. Entonces, cuando decían que el virus llegó a México por un avión, pues obviamente, ¿no? O sea, pues viene de alguien que ya está contagiado y que es Sí, portador. Y la otra es que hay una gran mayoría también, la cifra no la tengo porque no lo manejan, digamos, en estas estadísticas, pero aproximadamente puede ser entre el 40 y 60% de personas, 60% que pueden ser asintomáticas y ser portadores. ok. Digamos, en el momento. Ujú. O sea, yo me enfermo, pero pues si me preguntas no tengo fiebre, si me preguntas no me duele la garganta, no tengo tos, ¿no? No me duele el estómago, no tengo diarrea, pero puede ser que me haya enfermado al estar en un hospital. Ok, eso Pero es muy como no tengo importante. síntomas, no significa que no tenga la enfermedad, pero no tengo la enfermedad de gravedad, pero sí tengo la enfermedad por coronavirus, Ahora, ¿no? personas que no tienen deficiencia respiratoria, pero tienen síntomas que les dicen quédense en sus casas y que no son personas inmunodeprimidas, con Claro. diabetes, con hipertensión, etcétera, obesidad y demás. ¿Cuántos días tarda normalmente para que el cuerpo se recupere, para que el ser humano se recupere? En los tiempos, digamos que son entre 14 y 21 días. Ok. Estrictamente hablando, si yo me enfermo a los 5 o 6 días genero síntomas Ujú. y pasa como un resfriado común que puedes confundir hoy día con los cambios de temperatura. Dejé la ventana abierta y creo que eso fue. Usé el aire acondicionado en el coche y creo que eso fue. A Ok, ver, estamos ante una emergencia sanitaria, tal vez tuviste COVID y no te diste cuenta, pero digamos, fue una manifestación de la enfermedad leve, ¿no? perfecto. Ha llegado gente, por ejemplo, saturando al 80%, 84% con diarrea y decimos, tómale la radiografía de tórax, hazle el estudio tomográfico de tórax, tienes datos de vidrio esmerilado y son términos muy médicos, Ujú. datos de vidrio esmerilado y tiene datos de insuficiencia respiratoria porque ya le mediste y está en 80, es una paciente con alto riesgo, con sospecha de ser portadora. Hay que pasar la observación, Y con pero la no prueba. trae dificultad, trae diarrea, es lo que ella dice. Pues sí, pero todo lo demás que se pide parece ser positivo. Vamos a hacerle la prueba, porque puede Perfecto. ser positivo. No, me la quiero llevar a casa. Bueno, está bien, se vale, pero te tienes que ir con una responsiva que yo te estoy Exacto. avisando, que tienes datos radiográficos, tomográficos, clínicos de una enfermedad por COVID o por coronavirus.
por coronavirus, perdón, no por COVID, es decir, un COVID-19, Ajá. coronavirus 16, o Ujú. 16, que es como la enfermedad por coronavirus, pero con las manifestaciones no cardinales, sino las no comunes, ¿no? Ok. Entonces, lo que hacemos ahí es sí darles un consentimiento para que firmen y entiendan que ante la sospecha lo mejor es que se queden en casa, pero que eventualmente al estar saturando bajo, es una paciente que se puede cansar y que puede requerir un ventilador. Pero bueno, si su decisión fue llevársela, nosotros tampoco tenemos a nadie a la fuerza, ¿no? Sí, claro. Eso O es un sea, punto muy importante. claro. Ujú. Fíjate, por lo que mencionas del punto importante, me viene a la mente lo que pasó en el Hospital de Salubridad de Catepec, en las Américas. Ok, ¿qué pasó? Por ejemplo, con relación al amotinamiento y al enojo y al descontento social con relación a los familiares de los derechohabientes. Ujú. Yo no entiendo cómo, pero creo saber por qué, no entiendo cómo se permitió llegar a ese escenario. Nosotros lo que hacemos, y fue algo que trabajamos, digamos, pues de manera conjunta con trabajo social, con atención al derechohabiente, que son, digamos, departamentos dentro del hospital, Ujú. que se encargan precisamente de poder informar y concientizar desde que ingresa el paciente, una vez que se acepta el diagnóstico, de qué se trata y cuál es la gravedad que se puede esperar, independientemente de que se presente o no, que pueden los pacientes tener. Se asesora desde el ingreso, tenemos una interacción y un proceso digamos, de información a través de llamadas telefónicas. Habíamos querido implementar el hecho de hacer pequeñas cápsulas de 15 segundos en los que los pacientes estables, que no están intubados, claro, Ujú. estoy aquí, me da mucha sed, etc. Su experiencia y al final, pues desde mi punto de vista queríamos que ellos dijeran, me están cuidando y estoy bien. Ok, perfecto. Sabemos que esto se puede poner feo o puedo entrar a un escenario más grave y bueno, qué bueno que me permitieron mandar un mensaje. Y eso ayuda, tranquiliza y al menos permite, digamos, tener o sea, este flujo de ideas y digamos, en las personas que somos un manojo de emociones y sentimientos, tener un apoyo y una línea abierta con los familiares, porque sobre todo el problema no es el paciente, es el familiar. Y yo no dudaría mucho que si entra un familiar mío y fallece, Dios no lo quiera, soy creyente, soy católico, pero Sí. Dios no lo quiera, lo menos que yo esperaría como familiar es que me estén avisando de cómo va. Sí, claro, la misma Está atención bien médica. personal, sí, claro. Y la otra es también asumir, digamos, el costo de haberme exhibido, de ir al tianguis, de ir al mercado, de Sí, estar la fuera de responsabilidad de cada quien, ¿no? la En esa responsabilidad. parte. Y exactamente ese es el término que nosotros pusimos en nuestro consentimiento informado. Una corresponsabilidad con la familia y con el paciente. Sin duda hay que Y ser responsables, doctor, y quedarse en casa. efectivamente, entonces yo les puedo decir al final del día, por ejemplo, está muy bien que tú no creas porque es tu forma de entender la vida. Si quieres creer, qué bueno, y si no, también qué bueno. Pero tampoco voy a permitir que si yo encuentro datos clínicos soportados en elementos de imagen, de laboratorio, de estudios, que me permiten poder hacer un diagnóstico, tú no permitas o no aceptes, digamos, estas medidas que son al final de responsabilidad civil, porque está muy bien que tú no creas, pero estás viniendo a un hospital porque sientes, o tu familiar y tú estás viniendo porque tu familiar está mal, Ujú. y eso no es algo inventado. Y entonces en ese contexto vienes a un hospital y yo te doy un diagnóstico. Si tú no lo aceptas, es cosa tuya, no lo voy a juzgar, pero sí te voy a hacer firmar una responsiva de los elementos médicos que me están dando un diagnóstico de tu paciente, de tu familiar. Y en este momento, tanto tú como ella es la enferma y tú eres el portador por ser contacto. Doctor, Entonces, otra de las preguntas, y va muy de la mano, y perdón la interrupción, sobre todo esto de la responsabilidad es, se nos dijo a todos, veamos al subsecretario Hugo López Gatell desde un inicio decir la cuestión de las medidas, todo de las fases, desde la fase 1 hasta la fase 4, cómo se tenían que ir manejando y que estábamos a tiempo para mitigar lo más posible que se pudiera.
¿Qué son estas fases? Si nos puede explicar para terminar esta primera parte de esta entrevista, y si me permite también grabar otra segunda parte para seguir hablando de este tema y no quedarnos cortos con la información. Sí, claro. Mira, las fases del coronavirus, por ejemplo, se manejan de 1 a 4 y 1 a 5. Nosotros generalmente manejamos las fases y las olas cuando se trata de epidemias. Uh-huh. Generalmente, cuando nosotros hablamos, en este caso, por ejemplo, la fase 1 en una pandemia, nos referimos a, y eso está regulado a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, que yo creo recordarás que cuando aquí en México decíamos que aún no cambiábamos a la fase 2 versus después la fase 3 y todo esto, uh-huh. La OMS hace una declaratoria en la que dice, ¿sabes qué? México está ya en una fase que es la fase 2 y ahora ya está en una fase que es la fase 3. Generalmente las fases, por ejemplo, tiene que ver, la fase 1, la Organización Mundial de la Salud, le establece cuando hay casos en un país X que tienen que ver con casos por importación. Es decir, cuando el país se enferma gente dentro, pero porque viene de otro lado. Okay. Y digamos que tienes un mejor control, y fue lo que inicialmente en febrero se hacía, ¿no? A ver, los que llegaron, ¿quiénes de ellos estuvieron en Wuhan? ¿O quiénes han estado en Italia? ¿O quiénes han estado...? O sea, es fácil seguir, digamos, el origen de esos pacientes o de esa enfermedad. Uh-huh. Cuando nosotros brincamos, que eso fue lo de la fase 2, es cuando empezamos nosotros a tener, digamos, una elevación de casos que de forma, pues, rápida, de forma, digamos, muy acelerada, empiezan a darse contagios y defunciones. Y el subsecretario López-Gatell, el doctor López-Gatell, tenía, digamos, muy claro, tal vez para ellos, el número de defunciones con relación al esquema que ellos estaban manejando, que era el esquema Centinela. Uh-huh. El esquema Centinela era, digamos, y ahorita ya lo ponen en las gráficas, antes no era tan explícito esto, de cada 10 pacientes que llegaban, por ejemplo, a un triage o a urgencias, a uno se le tomaba la muestra. Y lo que ahorita manejan es que de cada 10 que llegaban, 5 eran posiblemente positivos. Ok. ¿No? Pero solo le tomamos a uno. Ahí existía, por ejemplo, esto de no, el gobierno, las teorías conspiracionales, el gobierno está ocultando las cifras, no las está ocultando, pero somos una economía emergente. No nos podemos dar el lujo de comprar 120 millones de pruebas. Pero bueno, yo no me voy a meter con la política ni interior ni exterior, ¿no? Pero si el ejemplo o digamos el proyecto o el protocolo Centinela era de cada 10 le haces a uno, pero de cada 10, 5 pueden ser o 7 pueden ser portadores o enfermos, tú tienes, digamos, un 30 o 40% de probabilidades, es decir, 3 o 4 personas pueden no salir, digamos, en tu muestreo y dices, pues fue negativo. Pero puede haber alguna duda. Claro, exacto. Entonces, digamos que al final del día, pues sí existe un subregistro, pero mediante este protocolo se puede hacer una proyección numérica. Ok. ¿No? Y dices, bueno, si de cada 10, 5 pueden estar enfermos, yo espero que al hacer, no sé, pues 100 muestreos, pues 50 salgan. Okay. Pero entonces, y ahí ya, digamos, hay candados epidemiológicos y estadísticos que te permiten diagnosticar o poder establecer cuáles pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Es decir, a este que le hice la prueba me salió negativo. Ah, sí, pero lo agarraste en el segundo o tercer día de algo que pudo haber para él sido un síntoma, pero no necesariamente significa que ya tuviera la enfermedad. Y lo vemos, por ejemplo, con los trabajadores. Si yo a un trabajador le hago una prueba y me sale negativa, y en 3 días o a la semana siguiente empieza con datos de esto y aquello, le diré, a ver, aquí tienes una prueba negativa. Seguramente te enfermaste después del día que yo o sea, porque seguramente pudo ser así. Entonces, digamos que en esa fase 2 empezó la sana distancia, el protocolo Centinela, 1 de cada 10 y todo. Pero empiezan a hacer, digamos, la suspensión de eventos masivos. Sí, claro. Las medidas han sido las adecuadas. Sin embargo,
las adecuaciones en tiempos no han sido, digamos, las más idóneas. Desde mi punto de vista, a principio de marzo debió haberse, digamos, al menos por la población y el porcentaje o la situación demográfica de esta zona que es la zona metropolitana y la Ciudad de México y Ujú. estados alrededor, concentramos más gente que en una delegación o actualmente en una alcaldía que en todo mi estado de origen, que es el estado de Oaxaca. Sí, O claro. sea, entonces no podemos ser cortados con la misma tijera, que fue lo que pasó cuando se cambió a la fase 3, en la que dijeron, a ver, no es una fase 3 en todos los Estados Unidos mexicanos, pero en estos estados en particular que manejan una densidad Ya poblacional se puede muy entrar, elevada, ¿no? pues aquí sí tenemos que manejar y actuar, manejarnos y actuar como si fuera una fase 3. Y eso fue entre mediados, finales, casi mediados de abril, ¿no? Sí, Digamos a que mediados los de abril. debieron haberse suspendido, digamos, conciertos multitudinarios. A mí me gusta el rock y me gusta mucho la música, pero opté, y es un tema de responsabilidad, De cada de no ir quien, al así Vive es. Latino. Sí, es una de las Oigan, cosas que están pasando. están regalando boletos. Pues sí, mano, pero a ver, soy médico y no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Ujú. Y hoy día aún veo imágenes donde dicen a mí no, el coronavirus y Sí, no sí, sé sí, qué. y uno lo ve día a día que las personas no toman esas medidas y está mal que de Que uno alguna lo diga. forma no lo tomen en serio, porque hoy se están dando casos, los vemos en medios de comunicación, que ves hasta las personas llorando porque dicen, es que yo pensé que no era real y ahora tengo a mi papá Claro, muy grave o yo estoy enfermo o ya falleció. Es decir, ya debemos de aprender a tener conciencia en esta parte, ¿no? Porque es un efectivamente. trabajo de nosotros como sociedad y no todo es de papá gobierno, ¿no? Como a veces se le... Efectivamente, no, y mira, yo vengo de un estado en el que siempre habíamos sido muy paternalistas el gobierno, de un estado de como Oaxaca, digo, Ujú. finalmente, Pero qué allá bello tenemos, estado, ¿eh? La verdad. no, bueno, insisto, esta es la fase 3 en la que ya, digamos, la ola pandémica, se viene la elevación y se Exacto. alcanza el máximo número de contagios, de defunciones, Ujú. y estamos justamente en ese proceso. De la curva, en el punto En la máximo. curva, exactamente. Aquí, por ejemplo, cada país y cada gobierno toma sus medidas muy particulares, ¿no? Entonces, aquí México, por ejemplo, no hizo toque de queda Ujú. como país. Hay estados que sí lo han hecho dentro del país México, ¿no? Sí, De Estados claro. Unidos mexicanos. Yo, por ejemplo, veía el estado de California y Miami, Florida, en Estados Unidos. Están levantando la cuarentena. Y el comportamiento y, digamos, el perfil epidemiológico de estos estados versus México es muy similar, porque Ujú. hay mucho latino ahí. Sí. Entonces, yo quisiera ver en este elemento vivo que se llama pandemia COVID o emergencia sanitaria COVID, cómo se va a comportar Estados Unidos y en estos estados en particular, que maneja más o menos un perfil de población muy parecido a México, que levantó su cuarentena prematuramente. Es lo que vamos a O, ver en esa parte. Y entenderíamos la fase 4 como ya una fase salud, como una fase de, sí, como una fase ya de mitigación, es decir, ya volvemos a efectivamente, bajar. la fase 4, digamos que es cuando los números de contagio empiezan a disminuir de manera gradual. Obviamente esto no es abrupto, no es caerse de un barranco, ¿no? Es una disminución gradual. Digamos que entonces esta cuarentena o estas Ujú. medidas de sana distancia empiezan a levantarse y empezamos a reactivar sectores dentro de la sociedad, espacios públicos. Digamos que y aquí vendrá este recuento de los daños, ¿no? ¿Qué tanto impactó esta pandemia o esta emergencia sanitaria? Y es justo, digamos, que antes de pasar a esa fase 4, es la fase 3 y por eso dice el plan de N3 para desastres naturales. Sí. Y es momento en el que se está activando. Digamos, nuevamente hicieron el autódromo de los hermanos Rodríguez con 192 camas, el centro Banamex, hospitales como Joco, que tengo compañeros que trabajan ahí, pues no eran un hospital COVID, ahora son un hospital COVID. Se sigue retransformando porque estamos alcanzando el máximo número. Y yo se lo digo a los pacientes y a ver, yo no puedo ingresar a tu familiar porque no tengo una cama donde ponerlo. Dos, no tengo un ventilador a cual conectarlo. Tres, aquí no se está haciendo
esto que comentaban de la bioética o el manual que los jóvenes los dejo con el ventilador y a los de mayores de 60 o 70 no. No, aquí es parejo el tema. Doctor, me parece, esos temas son muy, muy importantes. Le digo, el tiempo es envidioso en esa circunstancia, pero me gustaría mucho que pudiéramos cerrar esta primera parte y si me permite hacer una segunda parte para que toquemos ya estos temas muy generales como son la cuestión de la bioética y demás, porque eso es lo que va a hacer que las personas, nuestros radioescuchas, también comprendan por qué esta situación es tan importante y estamos en un punto en el cual o ayudamos realmente a que ya se aplane esa curva o todavía esto va a seguir en aumento. Doctor, gracias por su tiempo en esta primera parte, gracias por su conocimiento, por su buena fe para apoyar sobre todo a la cultura de nuestra universidad, de nuestra facultad. Es un gusto y un honor haberlo tenido en este espacio. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Y claro que sí, continuamos. Siempre hay una segunda parte, ¿no? Perfecto. Entonces no nos despedimos y nos vemos en una segunda parte. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos.